Muy buenas tardes. Mi nombre es Alison Dayana Rodríguez Parada. El día de hoy les vengo a presentar sobre los tres riesgos financieros. En el presente trabajo se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos sobre el riesgo crediticio y el SARC, la cual se expone en tres riesgos financieros y sus respectivas soluciones, y también sobre la elaboración de un proceso de crédito. El objetivo sería reconocer los principios y criterios mínimos de las entidades vigiladas deben tener en cuenta para el diseño, desarrollo y aplicación de un sistema administrativo y riesgo crediticio. Los riesgos financieros. En el incurrir en un riesgo no es malo, si el mismo para que haya una pérdida cuando se combinan tanto la probabilidad como la exposición al riesgo, así como la carencia de mecanismos que permitan medir, controlar, administrar y mitigar los riesgos. Entre ellas se encuentran, el primero es el riesgo del crédito. El riesgo del crédito tiene que ver en la posible pérdida que ocurre en un intermediario financiero como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que otras han suscrito a su favor. Las posibles soluciones o alguna de las soluciones para mitigar el riesgo del crédito son: primero, adoptar metodologías, herramientas y sistemas que consideren necesarias para medir, controlar, mitigar y administrar los riesgos. El segundo es estrictas políticas de control y administración del riesgo del crédito, así como una robusta estructura organizativa de riesgo que vela por su aplicación y seguimiento. La tercera, seguimiento periódico mediante comités locales y regionales. El siguiente riesgo es el riesgo de la liquidez. Es la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar a contratar pasivos en condiciones terminales por el banco, por la venta anticipada o forzosa de activos o descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien por el hecho de que unas posiciones no puedan ser vencidas, adquiridas o cubiertas mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. Se genera cuando una de las partes contractuales poseen activos, pero no cuentan con la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones en el caso de que la sociedad no pueda hacer frente a sus deudas a corto plazo, ni vendidas sus activos corrientes. Esta sociedad se encontrará ante una situación de liquidez. Estas son las posibles soluciones del riesgo financiero de la liquidez. Primero, medir el riesgo de liquidez mediante los ratios de liquidez. Siguiente, monitorear frecuentemente las cuentas por cobro. Siguiente, realizar una correcta gestión de riesgo de crédito. Siguiente, controlar un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de requerimiento de liquidez. El último y el tercero es riesgo operativo, también se puede llamar riesgo operacional. Este es un riesgo en el que existe la posibilidad de que ocurran pérdidas financieras por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología de información, en las personas o porque ocurran eventos externos o adversos. En la mitigación de este tipo de riesgos, el papel de área de Contraloría y de Auditoría Interna es fundamental para desarrollar y verificar que se cuentan con políticas y procedimientos en materia de control interno para todas las operaciones de acuerdo a las SAR y que mismas se están aplicando adecuadamente. Las posibles soluciones del riesgo operacional es, primero, estrictos lineamientos corporativos, políticas y una sólida estructura organizacional para la administración de estos riesgos. La segunda, gestión de los riesgos operacionales y tecnológicos. Tercera, gestión de la seguridad de la información. Siguiente, continuidad de negocios. Siguiente, gestión de proveedores. Siguiente, automatización de los procesos bancarios.
Seguimos al proceso de crédito. Este proceso de crédito tiene 7 fases, que se compone por planeación, promoción, evaluación de crédito, aprobación, desembolso, seguimiento y la recuperación. Voy a explicar la primera fase, que es la fase de la planeación. Implica que el analista del crédito o asesor financiero al inicio del día deberá elaborar una hoja de ruta donde indique los labores que desarrollará durante el día. Tendrá que contar obligatoriamente con unas visitas de promoción, evaluación y de recuperación. Ya saldrá a la deriva, si no, saldrá con algo ya estructurado y planeado. La siguiente fase es la fase de la promoción. Lo constituye las visitas de oferta de productos a clientes potenciales recurrentes, por lo cual deberán ir con las siguientes herramientas, como calculadora, cartas de presentación, etc. La siguiente fase es la fase de la evaluación del crédito. Comprende levantamiento, información de la unidad económica familiar de potencial prestatario o cliente potencial y la visita a la garantía. La siguiente fase es la fase de aprobación. Es la sustentación de la operación crediticia ante el comité de crédito, la cual es analizada a fin de detectar las deficiencias, siga en este pago, ya que a veces en la mala evaluación del cliente es ahí donde se puede dar el crédito. Seguimos con la fase del desembolso. Cuando el cliente firma un contrato, se hace reconocimiento de la firma. Seguimos con la fase del seguimiento. Es la visita del cliente de 2 a 3 veces en el mes. Ya depende de las políticas de cada entidad. Tener una buena relación con el cliente es muy importante para que así el cliente decida quedarse con nosotros trabajando. La siguiente fase y la última es la recuperación. Es la visita al cliente en mora desde el primer día de vencimiento o antes del día de vencimiento. Esto implica para los clientes que son muy difíciles para pagar el crédito. Muchas gracias.